Tengan buenos días a los que se acaban de incorporar. Decirles que vamos a continuar con lo que es la valoración del examen físico en el adulto. Vamos a ir paso por paso. Creo que solo nos quedaría una clase más, siempre continuando con lo del examen físico. Y posteriormente ya llegaría lo que es la presentación de casos para que al finalizar cada semana ustedes me estén entregando lo que es un avance del proceso de atención de enfermería para poder evaluarles lo que es el tercer periodo. Entonces, si no hay nada más, pues vamos a dar inicio. Voy a proyectarles lo que es la presentación, que posteriormente se les hará llegar por medio de su presidenta o su directiva. Entonces, por favor, pongan atención, tomen apuntes y posteriormente abrimos la sesión de preguntas y respuestas y quiero mucha participación de ustedes. Bueno, como les había explicado, este día vamos a ver el examen físico en el adulto, la tercera parte, vamos a ver la valoración y el examen de tórax y abdomen. Bueno, vamos a continuar entonces en la valoración del tórax. Ya habíamos visto lo básico. Ahora vamos a ver en sí cómo se realiza este tipo de valoración. Aquí vamos a inspeccionar primero las características generales en el caso del autoexamen de mamas. Vamos a ver también a pedirle ya sea hombre o mujer con todo el respeto, vamos a valorar y vamos a inspeccionar el tamaño del tórax, si es simétrico con el resto del cuerpo, si existen deformaciones, que ya las vamos a ir viendo en el caso torácicos o esqueléticos. Vamos a evaluar las contracturas, vamos a ver si hay presencia de cicatrices, si hay algún tipo de erupciones, hay edemas, si existe la presencia de tatuajes, como ya lo habíamos visto, y la distribución del vello. Hay personas que tienen vello, vamos a hacer la valoración y vamos a ver si hay personas que llegan a padecer de lo que es alopecia en el área, pues, torácica. En el caso de la mujer son vellosidades más delgadas. En ello vamos a valorar también en la mujer las glándulas mamarias. Vamos a hacer lo que es el examen de mamas, siempre pidiéndole todo el respeto y guardando a la paciente en un lugar cómodo donde no sea vista por nadie. Vamos a ver lo que es el tamaño, la forma, el color de las mamas, del pezón. Vamos a ver si hay algún posible depresiones o hendiduras. Vamos a observar las características de los pezones, si están invertidos, de qué color son, de qué tamaño, porque de acuerdo al tamaño de las mamas, así va a ser de acuerdo al tamaño del pezón. Vamos a ver también las lesiones, si existen cicatrices, si hay mastitis en el caso de que la mujer esté dando lactancia y sufra de lo que es una mastitis o la inflamación de la mama. Vamos a ver si hay presencia de sangrado. Un exudado es algún tipo de secreciones que no sea lo que es de contenido lactoso, sino que sea como pus, sangre
o otro tipo de secreciones amarillentas o verdosas. Vamos a ver que si tiene ese exudado o esa salida de secreciones, vamos a ver qué color tiene, en qué cantidad le secreta, qué consistencia tiene, si es lechosa, si es fétida, si es líquida. Vamos a ver, también vamos a realizar lo que es la palpación axilar, porque si ya lo vieron ustedes, pues ahí se encuentran lo que son la cadena ganglionar, lo que puede provocar si una mujer tiene indicios de lo que es el cáncer, pues se van a ver agrandadas, se va a ver esa cadena ganglionar alterada. Entonces, el examen de mama o el autoexamen, en el caso que la mujer lo haga por sí sola, nos da un indicio de algún tipo de anormalidad que puede existir en lo que es la región mamaria. También vamos a ver la forma del tórax. Existen diferentes tipos de tórax. Los vamos a evaluar y vamos a ir viendo si son normales o son anormales. En la primera imagen vemos el tórax normal. Es un tórax simétrico, es un tórax elíptico, así se le llama clínicamente. Luego, en la segunda imagen tenemos a un tórax de tonel. El tórax de tonel puede ser normal en personas jóvenes, pero anormal ya en personas adultas o personas que tengan lo que es EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En este tipo de pacientes, cuando ya están en un paciente con EPOC avanzado o un EPOC bien desarrollado, puede el paciente presentar lo que es el tórax de tonel. ¿Por qué? Porque los pulmones se encuentran demasiado llenos de aire, demasiado expandidos, porque al paciente se le dificulta lo que es la respiración. Entonces esa persona permanece su tórax así, en esa similitud. Entonces da la vista o la imagen como que fuera la persona que tuviera un tórax demasiado elevado, pero es por su misma patología del EPOC. En la siguiente imagen, el tórax sifótico. El tórax sifótico, si ustedes han tenido la oportunidad de ver, más que todo es frecuente en aquellas personas ya de avanzada edad. En ese tipo de pacientes ya es por la curvatura normal de lo que es la columna vertebral y también se puede dar en personas con EPOC. También se debe porque lo que causa el EPOC es que la persona se va atrofiando, o sea, su columna vertebral se va deformando por lo mismo de la caja torácica. Entonces es bastante frecuente y en las personas ya de la tercera edad. Es totalmente frecuente y es por lo mismo, por la edad. Está también el tórax excavado, que se puede dar en pacientes que tienen lo que es el raquitismo, aunque también se puede dar en personas normales. Hay personas que ya nacen ya con ese tipo de tórax, pero es ya su fisonomía. Aunque se puede corregir, siempre utilizando lo que es un corsés para amoldar lo que es la postura. Y finalmente tenemos al tórax carinado. En el tórax carinado o el tórax también llamado tórax de paloma o tórax de pichón, puede ser un defecto congénito o es decir, con un defecto de nacimiento, pero también se debe a raquitismo, más que todo en los niños. Pero la mayor parte del tórax carinado o el tórax de pichón, van a ver ustedes que es más que todo congénito y se puede corregir la postura con lo que es un corsés para amoldar un poquito y corregir lo que es la postura. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo dependiendo de la edad y vamos a ir valorando y vamos a ir preguntándole al paciente si padece o no de alguna enfermedad o vamos a ver lo que son los antecedentes médicos. Entonces ahí nos podemos dar cuenta si el paciente padece de lo que es EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica y presenta un tórax de tonel o un tórax sifótico, ya nosotros ya no le vamos a preguntar porque ya vamos a tener ese conocimiento que puede ser un efecto secundario a ese tipo de patología.
Ahora pasamos a lo que es el tórax posterior o la espalda. En el tórax posterior vamos a evaluar dos aspectos, lo que es el tórax posterior y lo que es la columna vertebral. Aquí vamos a valorar en el tórax posterior, vamos a inspeccionar el estado de la piel, vamos a registrar lo que es la coloración, la turgencia, si está hidratado, está seco, si hay presencia de erupciones, si hay lesiones, si hay presencia de acné, porque hay algunos que tienen hasta presencia de lo que es acné en lo que es la espalda. Vamos a evaluar la postura corporal, si está adoptada a la del paciente o presenta alguna anormalidad, como ya lo vimos en las imágenes anteriores. Vamos a ver también, vamos a valorar lo que es la columna vertebral y vamos a pedirle a la persona, si está en las condiciones, pues que se ponga de pie y que dé unos cuantos pasos para ir evaluando lo que es la marcha también y cómo es que la columna vertebral está posicionada o está linealmente. Ya vamos a ir viendo también las deformidades de lo que es la columna vertebral. En el caso de la columna vertebral, vamos a ver si presentan anomalías espinales como cifosis o la curvatura dorsal, o sea, cuando la persona se encuentra encorvada, si hay una lordosis, si hay una escoliosis, puede haber una desviación hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho. Ya vamos a ir viendo cómo se mira un paciente que tiene una columna vertebral con este tipo de anormalidades. Vemos en las imágenes, en la imagen de arriba, donde les estoy señalando la flecha, vemos a una columna vertebral normal y en el lado, a la par, vemos una columna con cifosis, que es cuando la persona se encuentra jorobada. Así lo vamos a conocer vulgarmente. También vemos, en la siguiente, vemos una radiografía con un paciente con escoliosis, que es una condición que causa la curvatura anormal de lo que es la columna vertebral. Entonces vemos que eso se puede dar por defectos congénitos. Ya el paciente nace así. Se puede corregir tal vez con un tipo de corsés o con un tipo de cirugía de lo que es la columna vertebral, pero eso dependerá de la evaluación del médico. Luego pasamos a lo que es el defecto en el recién nacido. Aquí podemos ver lo que es la espina bífida, la meningocele y mielomeningocele, que son defectos del tubo neural por deficiencia de lo que es el ácido fólico. Es por eso la importancia de que la madre durante el embarazo, nosotros le demos lo que es el apoyo educativo para que ella en las primeras etapas del embarazo, pues tome lo que es el ácido fólico, porque si no podemos tener el riesgo de que el bebé pueda nacer con estas anormalidades de lo que es el tubo neural. Entonces vemos de que cuando hay una mielomeningocele o meningocele, hay un fallo en lo que es el tubo neural, pero la diferencia existe que en el meningocele no está comprometido lo que es la médula espinal, sino que solo se sobresale lo que es la dura madre y creo que es la aracnoides, que son dos tipos de capas de lo que es las meninges. Entonces, y en la mielomeningocele ya está comprometido lo que es el conducto neural, o sea, ya está comprometido lo que es la espina dorsal. Entonces ya sobresale. Cuando el bebé nace se ve como un bulto, como una vejiga, como una protuberancia. Entonces el médico ya evalúa qué tipo de trastorno tiene, si es meningocele o mielomeningocele, y esto se corrige a través de una cirugía. Y vemos en la siguiente imagen las patologías que les decía. En la primera vemos la posición normal de la columna vertebral, una escoliosis, que es una curvatura normal que el paciente puede izquierdo o del lado derecho, dependiendo de qué lado esté afectado.
la posición normal, luego vemos una cifosis o el aspecto de una persona jorobada, y la lordosis es aquella donde la parte del abdomen sobresale, que las personas caminan con el abdomen hacia afuera. Es como un aspecto de pato. Algo así se ve un paciente que camina hacia afuera, con el abdomen hacia afuera, y lo que es la parte del coxis también sobresale. Entonces le da al paciente un aspecto de caminado como un pato. En el examen pulmonar, siempre hablando del tórax, vemos, se inicia la evaluación con lo que es el patrón respiratorio. Vamos a medir lo que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el ritmo respiratorio, si es lento, es profundo. Vamos a ver si hay simetría, si no hay tirajes subcostales, si el paciente no se le dificulta la respiración. Vamos a ver si hay utilización de músculos accesorios. Los músculos accesorios en la respiración del adulto ya no se debe de ocupar lo que es el abdomen. En la respiración de un niño sí, pero un niño en los primeros años de vida se ocupa la respiración abdominal. Eso lo van a ir viendo más adelante y con los años de estudio, que en el niño sí se ocupa, el niño sí ocupa lo que es el abdomen para respirar, pero un adulto ya no. Entonces, esas son las diferencias que existen entre la respiración de un niño y de un adulto. También vamos a ver lo que es la auscultación torácica. Vamos a auscultar con nuestro estetoscopio, vamos a aportar datos, vamos a ver las funciones del aparato respiratorio y el aparato cardiovascular, porque ahí tenemos muchas venas y muchas arterias. Tenemos las venas pulmonares, a la arteria aorta, vemos lo que son el corazón también, por eso es importante, ya lo vamos a ir viendo. Durante la auscultación respiratoria vamos a ver lo que es, vamos a valorarlo con el paciente sentado, si no está contraindicado. Si lo está, pues vamos a buscar alternativas, ya sea con un paciente en decúbito o con una posición de Fuller, que es con un respaldo de 45 grados en un paciente encamado, o lo vamos a valorar al paciente sentado. Vamos a ver si permite lograr una mejor audición de los sonidos respiratorios. Vamos a ver y pedirle al paciente que respire de manera lenta, sostenga un poco su aire y lo exhale por la boca. Así como nos dicen a nosotros cuando vamos al médico, respire lento, lo sostenemos un poco y luego lo soltamos lentamente por la boca. Vamos a ver también la clasificación de los sonidos respiratorios. Vamos a ver los sonidos broncovesiculares. Los sonidos broncovesiculares corresponden a lo que es el tiempo lo que es el tracto respiratorio. Vamos a ver auscultar las condiciones normales. Vamos a ver también en el área los ruidos traqueales, vamos a ver si se auscultan en la zona superior de la tráquea, un sonido de gran intensidad de alto tono, tanto en la inspiración como en la expiración. Yo les traigo unos audios de cómo se oyen los ruidos anormales y los normales. Vamos a ver los ruidos bronquiales que vamos a auscultar en la zona del esternón. Ya conocemos cuál es el esternón. Es un sonido de gran intensidad, es alto, se prolonga con la extensión. Entonces vamos a ir diferenciando eso con el tiempo, con nuestro oído agudo y con un poco de paciencia lo podemos ir viendo y clasificando.
Vamos a ver que también vamos a ver los tonos vesiculares. Vamos a ver que aquí se auscultan ambos campos pulmonares, izquierdo y derecho. Vamos a ver el sonido que si es leve o un tono bajo y los sonidos adventicios, que son sonidos que indican alguna afección o anormalidad en el tracto respiratorio. Ya lo vamos a ir viendo. Y aquí le traía yo unos ruidos, pero quizás por cuestiones de tiempo, cuando ustedes estén en la comodidad de su casa, lo van a poder oír con más facilidad. Entonces, ahora pasamos a lo que es el examen cardíaco. Aquí en el examen cardíaco vamos a ver lo que es la función del corazón. Vamos primero a inspeccionar lo que es el tórax anterior en búsqueda de cicatrices por colocación de marcapasos. Si lo vemos, vamos a preguntar si tiene colocado lo que es un marcapaso, una cirugía de corazón también. Vamos a evaluar el estado y coloración de la piel, si hay tatuajes, la cantidad y calidad de los mismos. Vamos a valorar el sistema vascular periférico, valorando mediante la palpación las características. Vamos a ver los pulsos periféricos. Vamos a inspeccionar si hay presencia de flebitis, que la flebitis es la inflamación de las venas. Cuando vemos en los miembros inferiores, bueno, en los miembros inferiores es más común ver una flebitis. Cuando vemos una flebitis es cuando vemos esas venas o varices que se encuentran inflamadas y se encuentran como pelotitas en lo que son las varices. Eso es una flebitis. Vamos a ver si hay edema en los miembros inferiores, porque eso puede ser una consecuencia de una anormalidad cardíaca o un problema cardíaco. Vamos a ver también si hay presencia de varices, como ya les había explicado. Y vamos a ver también a auscultar lo que es el corazón. Vamos a ver la auscultación a nivel de tórax anterior, vamos a auscultar lo que es el pulso apical, que el pulso apical lo encontramos en el quinto espacio intercostal, en la línea media, medio clavicular, es decir, para ser más específica, en la tetilla. Nos vamos a lo que es la tetilla, ya sea hombre o mujer, y ahí colocamos lo que es el estetoscopio. Ahí podemos valorar lo que es el pulso apical. Entonces, cuando valoramos, tenemos que ver tres tipos de ruidos. El primer ruido cardíaco, que es el S1, el S2 y el pulso apical. Entonces, ¿cómo lo valoramos? En el primer ruido del espacio, del ruido cardíaco S1, va usted a sentir un ruido como dlup, dlup, como dlup, dlup, como que fuera agua. Entonces, esto se produce por el cierre de la válvula tricúspide y la válvula mitral. Que vemos que la válvula tricúspide es esta que yo les señalo aquí, que en la válvula tricúspide su función principal es abrirse para que la sangre que se encuentra en lo que es la aurícula derecha fluya al ventrículo izquierdo, o sea, de abajo hacia arriba. Entonces, vemos que la válvula tricúspide, ella se cierra a través de estas pequeñas cositas que vemos que se llaman cuerdas tendinosas. Entonces, ello lo que hace es que devuelve la sangre para continuar su recorrido hacia la arteria pulmonar, para llevar sangre oxigenada a lo que es la arteria pulmonar, a lo que es la arteria pulmonar. Y lo que hace la válvula mitral es lo que separa las dos cámaras, las aurículas y los ventrículos. Entonces, su función es regular ese flujo de sangre, que no haya demasiado flujo, para que haya mucha sangre oxigenada y haya lo que es el intercambio gaseoso, que la sangre oxigenada pase por lo que es las venas para formar sangre desoxigenada. Entonces, ahí vamos a escuchar ese ruido, dlup. En el ruido cardíaco S2 vamos a escuchar un ruido como glup, todo lo contrario, glup, glup, glup. Se parecen los ruidos, pero ya van a ir viendo que cuando se ausculta y con el paso del tiempo vamos a ir viendo que es un poquito más fácil poder percibir esos sonidos. En esto es producido por el cierre de la válvula pulmonar y la aórtica, para que haya lo que les digo,
el intercambio de sangre oxigenada a sangre desoxigenada. Y el pulso apical, que ya les había dicho que es la auscultación del pulso apical proporcionado por la información acerca del ventrículo izquierdo. Y aquí ya les había explicado hace algunas clases cómo se produce y dónde se auscultan esos tipos de ruidos. Ahora pasamos a lo que es el examen del abdomen. En el examen abdominal vamos a inspeccionar el color de la piel, la hidratación, la pigmentación, si hay presencia de lesiones, cicatrices, si hay estrías, si es por embarazo, cuántos tipos de embarazos ha tenido. Vamos a ver si el abdomen es depresible, es voluminoso, si hay presencia de hernias, masas visibles o palpables. Vamos a ir valorando, ya lo vimos hace algunas clases en la primera, cómo se realiza lo que es la palpación, puede ser monomanual o bimanual. Y vamos a inspeccionar la distribución del vello, si se observan pulsaciones abdominales, si se observan vibraciones. Las pulsaciones abdominales se deben a lo que es la arteria abdominal. Eso es bien frecuente. También vamos a ver las vibraciones, las características del ombligo, si hay presencia de secreciones, si le echa mal olor, si está falta de aseo. Vamos a ver las mujeres embarazadas también, vamos a ver si se encuentra lo que es perfilada bien la línea alba, que es aquella línea que se forma en el abdomen cuando la mujer está embarazada. Vamos a realizar el examen del abdomen en el paciente en una posición supina, es decir, acostado, para hacer la evaluación visual y luego vamos a auscultar. Por último, vamos a palpar y a percutir para facilitar la palpación abdominal. Si la persona se puede hacer flexiones, vamos a inspeccionar las extremidades inferiores para ver si no hay un reflejo que se forma cuando el paciente tiene lo que es apendicitis. Cuando tiene apendicitis, la rodilla no se puede flexionar. Es un signo de alarma que al médico le da cuando el paciente no puede, cuando el paciente tiene sospecha de lo que es la apendicitis. En la auscultación abdominal vamos a realizar que se debe invertir el orden secuencial del examen físico, o sea, primero palpamos, luego auscultamos, luego percutimos y luego palpamos para evitar que los ruidos peristálticos nos vayan a jugar una mala pasada. Es decir, que se nos vaya a totalmente alterar lo que es el examen. Vamos a ver lo que es la zona del diafragma, vamos a valorar con el estetoscopio, vamos a ver los tipos de ruidos que existen. Vamos a también a valorar lo que son los ruidos intestinales. Aquí vamos a valorar los ruidos normales, los hiperactivos, los hipoactivos y los ruidos ausentes. Y vamos a ir viendo qué tipo de anormalidades son las que se presentan. Bueno, vamos a continuar con los tipos de ruidos intestinales. Eso es bien importante, porque aquí nos podemos jugar con el paciente. Si ese paciente produce lo que son ruidos normales, ruidos hiperactivos o hipoactivos, o si están ausentes. Ya cuando hay ruidos ausentes, ya nos está tirando una señal de mucha alarma. Entonces ya es un caso donde tenemos que correr con el paciente. Entonces es bien importante. En el caso de los ruidos normales, es de un tono alto. Ya sabemos cómo se producen los ruidos cuando tenemos hambre o cuando estamos haciendo lo que es el proceso de la digestión. Son gorgorantes. Ya hemos visto cuando tenemos hambre cómo son esos ruidos. Entonces se producen entre 5 y 20 segundos. O sea que en un minuto pueden ser de 1 a 2 hasta lo más, hasta 3 ruidos peristálticos por minuto. Cuando ya sobrepasa de eso, ya nos vamos al segundo, que son ruidos hiperactivos.
Ya estos se pueden ajustar de 5 a 6 ruidos en menos de 30 segundos. Estos ruidos se producen cuando ya existe lo que es un problema de diarrea. Entonces son gorgorantes. Vemos hasta lo podemos palpar. Ponemos nuestra mano y vemos que cuando está un ruido como que estuviera hirviendo. Se produce cuando hay diarrea y también cuando hay un hambre, cuando pasamos muchas horas o no hemos comido en todo el día, se puede producir porque el estómago está produciendo jugo gástrico y como no hay alimentos, entonces el jugo gástrico está viendo de dónde absorbe lo que son los nutrientes. Entonces vamos a ver también cuando hay presencia de gases en exceso o líquidos bajo presión. Entonces ahí vamos a prestar atención, cuidado y vamos a preguntarle al paciente si ha tenido un proceso diarreico o que si ha comido, porque tal vez puede ser que no haya comido y esté produciendo ese ruido en exceso. También tenemos a los que son los ruidos hipoactivos. Estos ruidos son de poca intensidad y se pueden auscultar de 1 a 2 ruidos en 2 minutos. Es decir, son ruidos que viene uno y al minuto o al otro vienen a escuchar el segundo. Aquí se produce por una deficiencia de lo que es el proceso de digestión. Son personas que puede ser que estén mucho tiempo encamados. Esas personas les cuesta bastante lo que es el proceso de la digestión, por eso es que sufren de lo que es el estreñimiento. Entonces, en ese tipo de pacientes vamos a considerar si es un paciente que ha estado mucho tiempo encamado. Y también se nos puede distendir o se nos puede inflamar, entonces hay que darle lo que es un laxante para producir lo que es el proceso, que él elimine todo lo que es la materia fecal que acumulándose puede. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Yoli, usted dijo de que, digamos, en los ruidos ausentes se le hacen como una cirugía. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo, digamos, para que al paciente se le realice esta cirugía? ¿Y qué es lo que, perdón, y qué es lo que podría ocasionar si, o sea, no se le hace la cirugía al paciente? Si en el caso de los ruidos abdominales, si hay una falta de ruido, o sea, los ruidos están ausentes, inmediatamente llamamos a lo que es el médico de staff. El médico de staff es el como el jefe en ese momento, entonces él lo evalúa. Si hay pues ausencia, lo auscultamos nosotros como médicos y lo ausculta él como médico de staff y dice hay ausencia, pues se le realiza lo que es un examen para ver si no hay una obstrucción intestinal. Entonces, si hay una obstrucción intestinal, eso puede llevar que si el paciente sigue comiendo, eso se va hinchando, se va inflamando los intestinos hasta que llega un momento que es como un globo, va a explotar y se van a salir todo lo que es la materia fecal en lo que es el área, eh, en el área peritoneal. Entonces puede causar una peritonitis. Entonces, eso es una complicación, una peritonitis, si no la atendemos puede llevar a una sepsis y una sepsis sabemos que puede llevar a lo que es una muerte. Entonces, por eso todo va en cadena. Entonces, es la importancia de que nosotros valoremos. Si no, pues se realiza lo que a veces la obstrucción intestinal se da por un síndrome que se llama síndrome de intestinos retorcidos, que es decir que los intestinos se enredan y se hacen nudos. Entonces lo que hay que hacer es abrir lo que es el área abdominal y desenredar lo que son esos intestinos para desenredarlos y pues permitir de que haya un paso, siempre y cuando no haya necrosis. La necrosis es la muerte del tejido. Si hay muerte de tejido, se realiza lo que es un corte del área necrosada y se realiza una anastomosis. La anastomosis es la unión de dos partes, es decir, de que se corta lo que es la parte, se hace la anastomosis, o sea, se unen las dos partes de intestino que habían quedado sueltas y se mantiene al paciente nada por boca por un tiempo y luego ya se empieza con una dieta
un poquito líquida, luego la blanda, y si lo tolera, pues ahí vamos, poco a poco hasta el proceso de recuperación. No sé si tiene alguna duda. Liz, ¿Sí? una pregunta. Cuando los sonidos están ausentes, ¿es 100% verificado que hay alguna anomalía dentro del paciente o no es en todos los casos que puede ser algo como... Siempre hay una normalidad. Los intestinos siempre producen el ruido peristáltico. Siempre son de lo más hasta 3 ruidos por minuto. Si no presenciamos ningún tipo de ruido, entonces ya nos estaría dando un signo de alarma, pero eso lo podríamos saber solo con un examen que el médico diga que va para un examen de urgencia, para ver si no hay lo que les digo, el síndrome de los intestinos retorcidos o una obstrucción intestinal que puede llevar al paciente pues al desenlace que ya les había explicado la clase, lo que les había explicado anteriormente. Pero siempre tiene que haber presencia de ruidos peristálticos. Me preguntan aquí si una persona jorobada se puede usar corsés para arreglar ese problema. Si es de avanzada edad, es bien difícil de que usando corsés se pueda volver, la curvatura de la columna vuelva a estar de la misma posición, porque existe una calcificación, o sea, ya los huesos en un adulto mayor ya están bien calcificados y hay lo que es están más sólidos. Entonces es bien difícil ya bien adultos. Tal vez en un niño con curvatura normal o joroba, tal vez se puede corregir, porque todavía está en etapa de crecimiento, pero en un adulto ya mayor es bien difícil. Ahí casi nadie se quiere someter a cirugías. Me preguntan si los corsés no arruinan las costillas. A veces sí, a veces no, dependiendo del tipo de corsés. Tenemos que ir a lo que es una tienda médica, a buscar lo que es una asesoría para, dependiendo de la demanda de cada paciente, así se corrija lo que se busque un corsés adecuado para el paciente, que no sea demasiado duro. Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer en ese caso. En el jugo gástrico me dicen de que si está muy elevado o si es poco, que suele pasarle al paciente. Cuando no hemos comido, el jugo gástrico empieza a secretar y si lo tenemos en exceso, empieza lo que es el reflujo. Los que padecen de lo que es la gastritis pueden entenderlo bien. Empieza una sensación como de quemazón. Ese reflujo llega hasta lo que es el área esofágica y puede provocar lo que es una sensación de quemazón. Entonces es por eso la importancia de que se produzca lo que es la alimentación, porque el jugo gástrico no es que esté en exceso o que haya mucha secreción, sino que es porque no tenemos nada en nuestro estómago. Y si hay no hay ningún tipo de alimento, entonces ese jugo gástrico anda buscando y tenemos esa sensación como de reflujo. Eso va buscando y sentimos que el jugo gástrico se eleva. Entonces sentimos esa sensación de quemazón, pero más que todo es molesto y puede provocar lo que es una úlcera a largo plazo, pero a muy largo plazo puede provocar una úlcera. No sé si tienen alguna otra duda, alguna pregunta. Me dicen aquí que los que sufren de reflujo sí, es una sensación horrible, porque sí, más de alguna vez lo he llegado a sentir y créanme que es una sensación muy fea que se siente como que se está quemando uno, pero es por la falta, por la mala digestión, por los malos hábitos alimenticios que tenemos, que comemos a la hora que caiga. Entonces muchas veces se debe a eso, de que pasamos horas prolongadas sin alimentación. No sé si tienen alguna otra duda, alguna pregunta.
Me preguntan que si se hace una úlcera, ¿qué se tiene que hacer? Si es una úlcera, se trata con medicamentos, pero si ya la úlcera llega a perforar, ya es una emergencia que necesita lo que es una cirugía. Pero una úlcera así con medicamentos antiulcerosos o mucolíticos se puede tratar. Lo que es para tratar lo que es la mucosa gástrica. Y también tenemos que ver que cuidarnos que esa úlcera no se nos vaya a convertir en una úlcera cancerígena, porque entonces ya sería otro tipo de problema que ya requeriría un poquito más de atención médica. El café, me preguntan si es malo para la gastritis. Sí, porque contiene altos niveles de cafeína. Aunque algunos somos algo necios y nos gusta tomar el café, pero hay que comer un poquito y hay que tratar de tomar un tipo de café descafeinado o un tipo de café suave que nos permita que nuestro jugo gástrico, nuestra mucosa gástrica no se altere. No sé si tienen alguna otra duda, alguna pregunta. Dudas o preguntas, porque necesito que me pregunten. Lick, y digamos que si en un caso, como se está mencionando, de eso de retenimiento del intestino, se llega a dar un bloqueo el intestino puede llegar a morir, esa parte. ¿Cómo? Es que como el intestino es algo muy delicado, entonces, si se llega a bloquear, puede morir la parte del intestino donde se ha bloqueado, puede ser operable. Sí, lo que les decía, si llega a haber lo que es una necrosis de intestino, porque el síndrome de intestino, lo que causó que el intestino se hiciera nudo, porque como no hay riego de flujo sanguíneo, entonces empieza a haber lo que es una necrosis o la muerte del tejido. Entonces, simplemente lo que hace el médico, corta, quita eso que está ya muerto y hace lo que es la anastomosis, une. Pero eso sí que el paciente no queda igual, tiene que llevar lo que es una dieta un poquito más delicada. Entonces ya no puede comer ciertos tipos de alimentos. Me preguntan aquí si el síndrome de Poland siempre se hace el examen de la misma manera. El síndrome de Poland, para los que no saben, es la ausencia del músculo pectoral mayor, es decir, este tipo de músculo no existe. En ellos va a ser un poquito más complicado hacer este tipo de examen porque como no existe el músculo, están los órganos, lo que es el área del corazón está un poquito más vulnerable, entonces no se va a poder realizar de la misma manera. Ya se realiza un examen más especializado y con personas ya un poquito más especializadas en ese tipo de área. Me dicen que si una mujer está embarazada, se le crea una úlcera, si se le crea una úlcera y está embarazada. Bueno, es como las embarazadas no pueden tomar medicamentos, vemos que tal vez el ginecólogo puede recomendarle un tipo de alivio o antibiótico que no atraviese lo que es la barrera placentaria para que el bebé no pueda sufrir algún tipo de anomalía. Entonces, sí se le puede dejar algún tipo de medicamento, pero sí tiene que ser bien recomendado por el ginecólogo o la persona o el médico que está viendo a la mujer. Porque la mayor parte de las embarazadas sufren de lo que es gastritis, pero es porque el bebé ya está ya grande, abarca lo que es sus intestinos y los intestinos pues suben un poco más el peso del bebé, entonces ya ellas sufren bastante de eso y a veces no dejan medicamentos, sino que el tipo de alimentación es el que cambia. Entonces, por eso, porque los medicamentos pueden atravesar la barrera placentaria y dañar al bebé. Entonces, por eso hay que pedir opinión.
¿Alguna otra duda, pregunta? Me dice la pregunta, una evolución de la enfermedad es primero una apendicitis y luego pasa a ser peritonitis y luego una sepsis, sí. Cuando hay una apendicitis y no se trata, la apéndice estalla. Entonces se libera lo que es la materia fecal y causa lo que es una peritonitis. Entonces, y luego si no se trata la peritonitis, luego llega una sepsis porque esta materia fecal ya abarca lo que es el flujo sanguíneo, entonces hay una contaminación de lo que es la sangre. Entonces ya eso es un caso bien extremo donde ya se requiere cuidados intensivos en el paciente y una cirugía de emergencia para ver qué grado ni nivel de sepsis ha alcanzado el paciente. Me dicen cuando sale una espinilla en la axila y cuando se le extirpa sale como si fuera grasa, ¿significa que está en obesidad o no? No, a veces se llama, es un tipo de grasa que existe, pero puede ser como benigno. O sea, no puede tener repercusiones, pero hay que estar un poquito alerta que ese tipo de espinilla no vaya a crecer y no se vaya a formar lo que es un huequito. Hay que ver, pero no es por obesidad. Me preguntan que cuando es asmático, ¿en qué sentido el paciente de los ruidos? Porque esos pacientes los tienen medicados y cuando es asmático el paciente tiene un poquito más de dificultad para hacer lo que es el examen de tórax. Entonces los ruidos van a ser un poquito más diferentes, o sea, van a ser un poquito más tardados y la dificultad puede haber una sensación de ahogamiento o de tos que pueda presentar el paciente asmático, pero ya tenemos ese problema, que ya nosotros ya tenemos el conocimiento. El paciente es asmático y ya los ruidos anormales ya no nos van a parecer tan anormales porque el paciente ya tiene una patología agregada. Si el bebé tiene una deformidad abdominal, me dicen de que si se le realiza la cirugía. Cuando hay un síndrome, no recuerdo cuál es el nombre, donde el bebé nace con los intestinos de fuera, sí se realiza una cirugía para poder meter lo que son esos intestinos. Es la más frecuente cirugía que yo he logrado ver en el tiempo que yo estuve en el área hospitalaria. Sí es la más frecuente que se realiza, que los bebés nacen con los intestinos de fuera y sí se realiza una cirugía. Sobre el examen físico cardíaco, si el paciente ha tenido muchas cirugías por el marcapaso, ¿se toma en cuenta toda la cirugía en nuestra evaluación? Sí. Vamos a preguntarle desde cuántas cirugías ha tenido, cuántas veces le han colocado marcapasos. Vamos a ver cuánto tiempo tiene de estar usando el marcapaso y todo eso lo vamos a ir escribiendo porque nos va a servir para ir valorando cualquier tipo de anormalidad que escuchamos en el ruido cardíaco. Entonces, como les decía, se escucha lo normal es glup, glup. O sea, es un ruido como que fuera agua, como que metiera usted una pichinga vacía con agua. Algo así se escucha, glup, glup. Entonces, no sé si tienen alguna duda o pregunta todavía. ¿Dudas o preguntas? Me dicen que si la palpación abdominal se localizan manchas internas y se pueden ser extraídas. Sí, pero más que todo son hernias. Hernias puede ser una hernia diafragmática, puede ser una tumoración y eso va a depender de la valoración que el médico haga, si es una tumoración o un crecimiento de masa o si es simplemente grasita, sí se realiza lo que es la valoración, pero si es una tumoración,
Sí se realiza la cirugía, pero luego ese tipo de masa que le quitan se manda a biopsia para ver si es una tumoración maligna o benigna. Pero sí siempre se extraen cuando son tipos de cirugías abdominales, siempre, si es una tumoración, siempre se manda a biopsia para evitar que pueda ser un cáncer. ¿Alguna duda? Me dicen algo de lipoma. Un lipoma es un crecimiento de una pequeña porción de grasa en lo que es el área de lo que es el tejido adiposo y la piel. Entonces, sí puede haber un crecimiento de un lipoma, pero pueden ser benignos. Me dice que cuánto tiempo se puede usar un marcapasos. Tengo entendido que son 10 años lo que tiene de duración el marcapaso, siempre y cuando no presente alguna normalidad, porque esos pacientes están bien frecuentemente en control y se les está revisando para ver si no tienen algún tipo de obstrucción y si la batería del marcapasos todavía está funcionando lo debidamente normal. Entonces, lo ideal es que tengo entendido que cada 10 años se realiza lo que es el retiro del marcapaso viejo para ser reemplazado por uno nuevo. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta, porque todo lo que vayamos encontrando en el paciente lo tenemos que ir anotando. Y si nosotros todavía estamos como nivel de estudiantes, pues reportarlo. En el caso cuando ya somos lo que son los médicos en sus primeros años, se reporta al interno, luego el interno lo reporta lo que es el residente, luego el residente ya lo reporta al médico de staff, que es el médico, el de mayor alto rango en el servicio, porque ellos ya ven un poquito sobre la valoración. Me preguntan qué pasaría en el caso que no se cambie el marcapaso. Pues simplemente se acaba la batería y el marcapaso deja de funcionar, el paciente empieza a tener deficiencias cardíacas y puede provocar de que como el marcapasos es como un corazón artificial. Así lo conocen cuando estén estudiando, van a ver que el marcapaso es conocido como corazón artificial, realiza la función de lo que es el corazón. Si se le acaba la batería, es como que no tuviera corazón, entonces va a morir de lo que es una falla cardíaca. Entonces es bien importante, por eso es de que esos pacientes se mantienen bien controlados. Si tiene fractura, claro que se tiene que poner en el examen si es un tipo de fractura, qué tipo de fractura es, si es expuesta, es cerrada, si hay una deformidad del miembro. Entonces todo eso lo tenemos que ir describiendo, todo hasta lo que a usted no le parezca importante. Para el médico le puede parecer más que importante. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta. Porque es bien importante que aprendan a valorar. Todos vamos a tener pacientes en el hospital y más de alguna vez le digan a usted viene ingreso a hacerle el examen. Entonces, va a ser el diario vivir de ustedes en el hospital, los futuros médicos. Con un marcapasos sí está el riesgo de que pueda sufrir lo que es un infarto, pero ya se puede deber solo que sea un fallo en el marcapasos o una obstrucción. Pero por eso es la importancia de que el paciente se mantenga con sus medicamentos y con su registro riguroso.
¿Qué pasaría si alguien con marcapasos convulsiona? Pues habría que valorar también después de que termine la convulsión, valorar si aún presenta lo que es el ritmo cardíaco, inmediatamente trasladarlo al hospital, si no está en el hospital, si tal vez le agarró en la calle y ve usted una cicatriz cuando usted intenta hacer lo que es el RCP, abre lo que es la camisa y si llega a ver una cicatriz, lo primero que debe de hacer usted es sospechar de que el paciente ha tenido una cirugía de corazón o una cirugía por colocación de marcapasos. Es lo primero que se debe de sospechar y trasladar inmediatamente al hospital. Me ponen a causa de que ponen los marcapasos. Los marcapasos se da por la falla de lo que es el corazón. Tal vez se puede deber a una enfermedad cardíaca, a una obstrucción de arteria, de vena, o que las aurículas y los ventrículos no hagan lo que es la contracción para bombear la sangre. Entonces, cuando hay anomalías cardíacas, siempre se coloca, porque como les digo, el corazón, el marcapasos es un corazón artificial. Es un circulito de este tamaño de platino que se coloca en lo que son las arterias y creo que son las aurículas o las orejuelas. No recuerdo bien en qué parte del corazón se sitúa, pero hace toda la función de la contracción cardíaca. Entonces, son personas que padecen del corazón o tienen algún tipo, más que todo se da la colocación de marcapasos en pacientes ya bastante mayores y tiene una duración de 10 años. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta. Está bastante interesante el tema. Entonces trato de irles aclarando lo más que yo puedo, pero van a haber situaciones en que sí van a haber patologías que tal vez nunca las han escuchado, inmediatamente les va a tocar ir a leer. Más que todos los médicos viven con el libro de anatomía y fisiología en el servicio, entonces cualquier caso que les llegue, pues ni modo, a ojear en el momento, porque sí hay casos de que van a ser casos bien raros. No sé si tienen alguna otra duda o pregunta o les ha quedado más o menos claro, porque yo les invito a siempre a seguir retroalimentándose si les han quedado dudas. Puede ser que yo les aclare lo más básico, pero si ustedes quieren profundizar, pues pueden ir a leer, pueden ir a investigar más. Si no tienen más dudas o preguntas, pues llegaríamos hasta acá. Ya en el siguiente clase ya vamos a hablar sobre la marcha, la postura, ya en las patologías que podemos descubrir en cuanto a la marcha del paciente, las anomalías en las extremidades superiores e inferiores, el sistema nervioso, que es bien importante, porque muchas veces no detectamos en el paciente cosas, la familia no lo detecta en el momento, pero tal vez en el examen físico sí logramos detectar, más que todo en los niños. Entonces eso lo veríamos la próxima clase, ya las anomalías neurológicas en un niño que tal vez llega la mamá que tiene 1 año y medio y no camina. A través del examen físico podríamos llegar a valorar, pero siempre y cuando eso ya requiere lo que es otro examen, ya un TAC, una resonancia magnética, que pueda ya comprobar que el niño pues tenga un problema neurológico. Pero la simple vista, lo primero es la valoración. Entonces, eso lo veríamos la próxima semana. Igual en el adulto, en el caso, porque hay personas que tienen derrames cerebrales y tal vez no presentaron secuelas en el momento, pero con el paso del tiempo sí. Todo eso lo vamos a ir viendo en la próxima clase, las enfermedades neurológicas, cómo las podríamos detectar tanto en el niño como en el adulto. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda, si no llegaríamos hasta acá. Esperando y bueno, los he visto bastante activos y bastante interesados con la clase. Muchas gracias a todos los que han estado pues pendientes
termino con 36 estudiantes. Espero que la próxima clase se estén uniendo más, porque sí me interesa de que ustedes aprendan bastante. Entonces, si no hay nada más que hacer, pues muchas gracias por su atención. Que tengan feliz día. Adiós. Adiós, Lee. Adiós. Se portan Adiós. bien. Adiós, licenciada. Adiós. Adiós. Se cuidan. Adiós. Adiós, Lee. Adiós. Adiós. Adiós.